Hola, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, dependiendo desde el lugar donde me estés escuchando, desde qué parte del mundo me estés escuchando. Pues hoy estamos un día más en tiempo de creer a Dios, tiempo de creer en Dios, tiempo de creer en sus promesas. Un programa más, como estamos trayendo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, y este es el primero de los dos programas que tenemos en tiempo de creer. Y aquí estamos. Te doy la bienvenida a ti que me estás escuchando por las redes sociales, a quien me escucha por la radio, Crack Radio Madrid 96.2. Si estás en Madrid, si estás en cualquier parte del mundo, a lo mejor me estás escuchando por crackradio.es. También te doy la bienvenida desde donde estés. Me alegra mucho que estés ahí escuchando. Hoy quiero basarme esta enseñanza o prédica o como le quieras llamar, en el pasaje, en el libro de Juan, capítulo 21. Otras veces he hablado sobre este pasaje, pero hoy lo quiero hacer ver desde el punto de vista del alimento, que Jesús es el alimento de vida, es el único alimento de verdad, verdadero, el único nutriente que alimenta nuestra alma. Pero también es alimento físico, no solo es el alimento espiritual, porque la Biblia dice que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás te será añadido. O sea, no solo es el alimento espiritual, sino que va a ser el alimento físico. La Biblia también dice que si los pajarillos comen y visten sin preocuparse, ¿cómo no vamos a comer y vamos a vestir nosotros sin preocuparnos de cómo, de dónde? Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el alimento, el vestido, todo lo necesario se te va a añadir. Porque Jesús, dice la Biblia, que es el alimento de vida, es el pan de vida. Yo quería enfocarme en esa dirección, en que Jesús, en otros programas hemos visto cómo Jesús es la luz, cómo Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Hoy quiero enfocarlo en que Jesús es el alimento de vida, es el pan de vida, que cada día debemos coger, que cada día debemos recoger cada mañana temprano, como así hacía el pueblo de Israel con Moisés cuando les llevaba a la tierra prometida. Ese tiempo que estuvieron en el desierto, les caía el maná del cielo, el alimento del cielo. ¿Pero qué tenían que hacer? Levantarse temprano y antes de que amaneciera, coger cada uno su porción. ¿Por qué? Porque en cuanto saliera el sol se iba a pudrir. Jesús es el pan de vida, es el pan de vida que sale del cielo cada mañana, que cae del cielo cada mañana antes del amanecer y donde tú lo podrás recoger fresco. Y nosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana cada día te traemos ese pan de vida fresco. Dios utiliza a mi marido, el pastor Paco Rubiales, para que cada mañana, de lunes a viernes, en una hora con Dios, te traiga ese alimento fresco que es Jesús, el pan de vida. Entonces, hoy quiero basarme en Juan capítulo 21. En los 4 evangelios vemos cómo los apóstoles habían seguido a Jesús, habían estado junto a Jesús, habían estado viendo todo el tiempo durante más de 3 años, 3 años y medio, más o menos, poco más o menos, habían estado pegados a Jesús. Jesús había pasado por cada uno de ellos por delante, él les decía, seguidme, sígueme. Con Mateo lo dijo así, pasó por delante del banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y él lo dejó todo y le siguió. Con los pescadores, pasó por allí, por delante de las barcas y les dijo, dejadlo todo, seguidme. Y ellos dejaban las barcas, dejaban las redes y le siguieron. Y siguieron a Jesús. Pasaron así 3 años y medio. Y siguiéndole, apegados a él, aprendiendo, practicando lo que Jesús hacía. Vieron milagros, escucharon enseñanzas de Jesús. Estuvieron siendo alimentados, tanto física como espiritualmente por Jesús. Porque ellos dejaron todo. Ellos dejaron sus trabajos, Mateo dejó el banco de los tributos, los pescadores dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron incluso a sus familias y decidieron seguir a Jesús. Decidieron seguirle, dejaron todo. Y Jesús fue su alimento espiritual, pero también físico. En algunos pasajes leemos en los evangelios que Jesús manda que vayan a comprar comida. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote, fíjate a quién se le encomendó ese encargo, al mejor de todos. Se le encomendó llevar la bolsa del dinero. O sea, al ladrón
al que había sido ladrón, al que iba a traicionar a Jesús, que Jesús ya sabía que iba a ser traicionado por él, le encargó llevar el dinero. Entonces Jesús, en muchos pasajes leemos que Jesús le manda, coge dinero de la bolsa y ve a comprar pan, o ve a comprar el alimento, ve a comprar. Ellos siempre llevaban algo de dinero para poder alimentarse físicamente. No sabemos de dónde salía el dinero, porque todos dejaron sus trabajos, posiblemente pues de ofrendas que le daba la gente, donde iban, a donde iban a predicar, a los lugares aquellos donde Jesús iba con sus enseñanzas, con parábolas, sanaba gente, y posiblemente pues gente generosa, personas que de verdad habían sido tocadas por Jesucristo, a lo mejor les daban ofrenda. Y la Biblia dice que ellos llevaban una bolsa con dinero y de ese dinero pues ellos eran alimentados. Decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Jesús le dio provisión durante esos 3 años y medio. Y luego, después, cuando Él murió y resucitó, ellos siguieron siendo alimentados. Lo dejaron todo, fueron alimentados física y espiritualmente. Vieron milagros extraordinarios. No solo recibieron alimento físico, sino también el espiritual. No se describe si en algún momento pasaron hambre, pero yo creo, por lo que hemos leído en los 4 evangelios, que ellos siempre tenían para comer. Siempre recibían su alimento, su porción de cada día. Algunos días a lo mejor tenían más abundante la comida, otros días a lo mejor menos abundante, pero nunca les faltó la comida. Porque primero pusieron a Jesús primero en sus vidas. Buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, buscaron primeramente el alimento espiritual y el alimento físico les fue añadido. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5.000, Él se fue allí, empezó a predicar, empezó a enseñar, se acumuló muchísima gente allí a escucharle, 5.000 personas. Bueno, dice la Biblia, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, sería el doble o incluso a lo mejor más del doble de 5.000. Y cuando Él terminó de enseñar, ¿qué hizo? Alimentó físicamente a esas personas. Primero les dio el alimento espiritual. Ellos estuvieron allí, más de 5.000 personas sentados allí en la sombra o incluso al sol, escuchando durante horas lo que Jesús les estaba enseñando, recibiendo durante horas ese alimento espiritual, allí sentados, aguantando, sin comer. Y ya al final de esas enseñanzas Jesús le dijo a sus apóstoles, no les voy a dejar que se vayan. Llevan mucho tiempo aquí, viven lejos, se pueden marear, pueden desfallecer. Darles de comer. Y los apóstoles le dijeron, ¿de dónde? O sea, fíjate, con toda la de milagros que los apóstoles habían visto cerca de Jesús, y todavía en ese momento dudaron. Dijeron, ¿pero de dónde les damos si no tenemos de dónde darles de comer? Y a lo mejor tenían 3 panes, 2 peces, y Jesús multiplicó en varias ocasiones, multiplicó ese poquito pan y esos poquitos peces, lo multiplicó y dio de comer a 5.000, a más de 5.000, 5.000 solo hombres. Añádele las mujeres y los niños. Y dio de comer a esos más de 5.000 personas. Ellos vieron eso, fueron conscientes de que era más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Nosotros en este tiempo tenemos que ser conscientes de que es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Porque si tú buscas cada mañana el alimento espiritual, el físico te va a venir por añadidura. Pero si cambias los factores, si primeramente buscas el alimento físico, el espiritual va a perecer. Igual que perecía el maná del cielo como no fuera recogido antes del amanecer, perdón. Así se pudría el alimento, el maná del cielo, pues si no era recogido antes del amanecer. Si yo y tú, si nosotros primeramente buscamos el alimento físico, el espiritual se queda ahí, tirado en el suelo, ha caído del cielo, pero no hemos ido corriendo a recogerlo. No hemos amanecido, no hemos despertado temprano para recoger ese alimento espiritual. Los apóstoles habían estado con Jesús, habían sido alimentados física y espiritualmente, escucharon todas las enseñanzas, incluso les reveló Jesús a ellos las parábolas, porque muchas veces Jesús enseñaba por parábolas. Y luego ya cuando terminaba la enseñanza, a veces los apóstoles le decían, Señor, ¿qué es lo que has querido decir con esa parábola? Y él le decía, a ellos todavía no les he estado a entender, pero a vosotros sí, a vosotros voy a revelar lo que quiere decir,
¿Por qué? Porque necesitaban ese alimento, porque Jesús sabía que en algún momento iba a ser crucificado. Él sabía cuándo, que en algún momento iba a morir, que iba a resucitar y iba a volver a subir al cielo. Y entonces tenían que estar ellos en la tierra, los apóstoles, y seguir alimentando espiritualmente a su pueblo, a sus hijos. Entonces por eso él les revelaba lo que quería decir, las enseñanzas que quería decir esas parábolas. Se las revelaba porque el encargo iba a estar en ellos. Cuando él ya no estuviera, el encargo de alimentar al pueblo iba a recaer sobre los apóstoles. Entonces él le enseñaba por parábolas al pueblo que aún todavía no se les había abierto los oídos ni el entendimiento, pero aparte a los apóstoles le daba un alimento más sustancioso, que entendieran mejor, porque luego ellos tenían que alimentar a ese pueblo del que todavía tenían sus oídos cerrados, los tenían que volver a alimentar. Tenían que explicar bien quién era Jesús, tenían que enseñar bien quién era Dios y tenían que dejar bien claro que solo buscando el reino de Dios y su justicia seremos salvos. Solo buscándole a Él seremos salvos. Solo su alimento espiritual es el que de verdad nos nutre y nos lleva a la vida eterna. El alimento físico nos mantiene con vida en este mundo, pero es que este mundo es pasajero. Es que aquí estamos por un rato, estamos un tiempo. Yo no sé los años que vamos a vivir en este mundo. Lo que sí sé es que la vida venidera esa es eterna. Necesitamos mucho alimento espiritual para poder subsistir en esa vida eterna, para poder llegar a esa vida eterna, para poder llegar bien alimentados, con esos nutrientes bien absorbidos por nuestra alma, poder llegar preparados a esa vida eterna. Porque lo de aquí es efímero, lo de aquí se pudre, nuestro cuerpo un día se pudrirá, pero nuestra alma va a estar intacta, va a estar bien alimentada para poder llegar a esa vida eterna y poder llegar a la altura, poder estar a la altura que debemos estar. Y eso solo lo conseguimos, ¿cómo? Acercándonos a Jesús. Estos últimos días he hablado mucho de acercarnos a Dios, de que tenemos que acercarnos a Dios y acercarnos con fe. Ayer lo decía en el programa que hago para las mujeres, lo decía, nos tenemos que acercar con fe a Jesucristo. Nos tenemos que acercar con fe, porque solo la fe, solo la oración con fe es la que llega al corazón de Dios. Una oración donde tú estás pidiendo a Dios o le estás hablando a Dios y no estás creyéndote ni lo que tú estás diciendo, esa oración la va a escuchar Dios, pero no la va a reconocer. No va a llegar a su corazón. Dios no se va a mover por esa oración. Solo se va a mover por la oración que es nacida de la fe. Y solo con fe te podrás acercar a Dios, porque sin fe no vas a poder creer que le hay. La fe, lo decía ayer, es imprescindible para poder acercarte a Dios y una vez cerca de Dios recibirás ese alimento espiritual. Pero primero tienes que creer. Primero es la fe que está arraigada a la roca que es Jesucristo para poder acercarte a Dios. Cuando tú ya estás cerca de Dios, cuando tú estás apegado a la vid, entonces empezarás a tener ese alimento. Como esa parábola, ese ejemplo que dice Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y fuera de mí no seréis alimentados, no habrá fruto. Porque si no sois alimentados por mí, que soy la vid, ¿qué fruto vais a dar? Tú a una planta, si no la riegas, se muere. Tú una ramita de un árbol, si lo arrancas de ese árbol, se seca y se muere. Porque lo que le da el alimento es el tronco, es el tallo. La vid es el que da alimento al pámpano. Nosotros somos los pámpanos son esas ramitas que salen de la vid y de esos pámpanos nacen los racimos de uva. Nosotros somos esos pámpanos que tenemos que estar cerca de Dios, no solo cerca, sino pegados a Dios, como los pámpanos están pegados a la vid, para poder ser alimentados. Porque la vid es el que da alimento al pámpano y el pámpano es el que da el fruto. ¿Pero por qué da fruto? Fruto del alimento que has recibido de la vid. Tú solo darás fruto para Dios si tu alimento lo has acogido, lo has recogido de Dios, de estar apegado a Dios, de estar como el pámpano, como si fueras uno, como tú en él y él en ti, así uno. Entonces recibirás ese alimento espiritual del cual tú empezarás a dar fruto. Y ese fruto será alimento para otros. Alimento para otros. Igual que tú has sido alimentado, vas a dar del mismo alimento que tú has recogido de la vid, le vas a dar a otros. El fruto que va a ser alimento para otros. Jesús les dijo cosas más. Les dijo en una ocasión, aquí también en el libro de Juan, pero unos capítulos antes,
que ellos harían cosas más grandes. En Juan 14:12 leemos: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, ya les estaba diciendo: oye, escúchame, porque yo aquí no voy a estar toda la vida. Les estaba diciendo Jesús. Dice: porque yo voy al Padre. O sea, yo un día voy a irme de este mundo y voy a volver al Padre, voy a volver al cielo. Y cosas más grandes que yo vais a hacer. Entonces, esto que nos habla, dice: el que cree en mí, o sea, el que nos habla de fe, el que cree en mí habla de fe. El que se acerca a mí creyendo, hará las obras que yo hago. Dice: las obras que yo hago, él las hará también. Habla de acción, de movimiento, acción movido por la fe. Entonces, esto nos habla: el que cree en mí, habla de fe, hará las obras que yo hago. O sea, si tú te has acercado a Dios, si has con esa fe arraigada en la roca, si estás cerca de Dios, recibiendo su alimento espiritual, dice: las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores. O sea, vas a alimentar a las mismas personas que Jesús alimentó estando aquí, e incluso a más personas. Harás las obras que él hizo, incluso mayores. ¿Por qué? Porque él está en ti. Porque él es la vid a la que tú estás enganchado. Él es la vid al que tú quieres ser. Tú estás ahí apegado a la vid y estás recibiendo ese alimento. Cosas más grandes que él haremos si creemos en él, si seguimos siendo alimentados por él, apegados a él. El que cree en Dios hará lo que Jesús hacía. Jesús hizo milagros, Jesús alimentó por medio de enseñanzas. ¿Quién te dice que tú no tienes el don de sanidad? O que tú no tienes cualquier otro don que puedes ayudar a tanta gente que quiere conocer a Dios? Tú puedes tener también el don de alimentar, de predicar, de hablar. Y no te estoy diciendo que a lo mejor te tengas que subir a un escenario a predicar a miles de personas, que puede ser también, hay gente que lo está haciendo. Pero ¿quién sabe si en tu trabajo no hay una persona que Dios ha preparado cerca de ti para que tú empieces a alimentarla, para que tú empieces a enseñarle, a presentarle a Jesús, a decirle: Jesús es el pan de vida, Jesús es el verdadero alimento que a ti te hace falta en este mundo, porque aquí no se acaba la historia. En este mundo no se acaba la historia. No, cuando dejamos este mundo empieza la historia. Es cuando empieza lo bueno. Y para empezar lo bueno tenemos que ser preparados en este mundo. En muchos casos vemos en la Biblia de pasajes de personas que han sido preparadas. Moisés fue preparado durante muchos años para llevar al pueblo de Israel. Nosotros estamos, este mundo, esta vida que tiene una fecha de caducidad, es de preparación para nosotros, para conocer a Jesús, por fe. Porque si ves algo, no necesitas fe para creer en ello. Necesitamos fe para creer en Dios, al que no vemos, pero sí sentimos. Entonces, esos milagros que él hacía, ese alimento que Dios dio, que Jesús dio mientras estuvo en la tierra, nosotros tenemos que hacerlo también. Primero tenemos que alimentarnos, buscar a Dios cada día. Cada día te tienes que acercar a Dios. Tienes que acercarte. Yo lo decía ayer, hablaba de la mujer de flujo de sangre y la hija de Jairo. La mujer de flujo de sangre se acercó por detrás, sigilosamente, tímidamente, que nadie la viera, y tocó el manto de Jesús, y solo tocándolo recibió el milagro. Sin embargo, Jairo se acercó de una forma muy diferente, se acercó de frente, pero también demostró humildad porque se arrodilló y pidió lo que quería. Hay muchas formas de acercarte a Jesús. Yo no sé cuál, dependiendo del carácter que tengamos cada uno, dependiendo también del momento de la vida en que nos encontremos cada uno. Entonces, lo importante no es cómo te acerques, sino que te acerques. Lo importante no es qué es lo que te mueva a acercarte, sino que te acerques. Porque la fe es lo que te va a llevar a acercarte. Que lo que te lleva a acercarte es esa fe que nace del dolor, de la desesperación, como este Jairo que se acercó a Jesús en el momento más doloroso de su vida, que veía que su hija se moría. Eso fue, ese momento de sufrimiento, de dolor, de desesperación, fue lo que hizo que naciera en él una fe grande, fuerte, arraigada en la roca, que fue lo que le llevó a acercarse a Jesús y decirle: Jesús, ven a mi casa, necesito que vengas a mi casa, quiero que sanes a mi hija. El fruto de mí, el fruto que yo he dado en este mundo se está muriendo y se va a morir. Y Dios fue y resucitó a esa niña, y ¿qué le dijo? Darle de comer. Cuando resucitó a la niña le dijo: darle de comer, que esta niña coma. Eso nos habla de un alimento constante. No podemos dejar de alimentarnos de Dios. Tiene que ser un alimento constante. Leer la Biblia,
Leer la Biblia es un alimento imprescindible. Aunque te la hayas leído 7 veces, aunque te dé la sensación de que estás volviendo a leer lo mismo siempre, cada vez que la leas te va a hablar algo nuevo. Yo este pasaje de Juan 21, del capítulo 21, lo he leído 1000 veces. Y de cada vez que la leo me habla algo diferente. Me habla tantas cosas, este pasaje me gusta tanto y me habla tantas cosas diferentes. Hoy me ha hablado sobre el alimento. Este pasaje me ha hablado sobre el alimento, que es Jesucristo. Jesús alimentó y quiere que alimentemos. Haremos lo que Jesús hacía, alimentar. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que alimentar? Presentando a Jesús al mundo. Ese es el verdadero alimento. ¿Cómo alimentas tú a la gente? Presentando a Jesús al mundo. A algunos se lo tendrás que presentar de una manera más liviana, a otros un poquito más fuerte, a otros más sólido. Es como cuando tienes un bebé. Tienes un hijo y tú al principio lo alimentas con la leche materna, luego le das el biberón, le añades papilla, luego un puré, luego te dicen no, trocitos en el puré para que vaya masticando, y va creciendo y le vas añadiendo lo sólido. Le vas alimentando según su nivel de madurez. Así tenemos que alimentar a las personas de nuestro alrededor con Jesucristo. Así le tenemos que presentar, según el nivel de madurez que tenga cada persona. Si es una persona que jamás ha escuchado hablar de Dios o que ha escuchado hablar mal, porque aquí, al menos donde en España, sí se ha escuchado hablar de Dios, pero la mayoría de las veces hemos escuchado hablar mal de Dios. O sea, nos lo han presentado como un Dios equivocado, un Dios que te castiga, un Dios que te manda al infierno, un Dios que si no haces lo que Él dice te está viendo, lo conoce todo y te va a castigar. Entonces, yo recuerdo desde pequeña que nos presentaban en el colegio a un Dios castigador, a un Dios que yo me lo imaginaba siempre enfadado. O sea, como si estuviera siempre echándote la brasa, o sea, echándote la bronca, regañándote. Yo me lo imaginaba así. Y así hemos crecido tantísimas personas aquí en España, conociendo a un Dios equivocado. Nos habían presentado a un Dios que no era. Una forma de ver a Dios tan equivocada como Él no es. Como Él no es. Entonces, hasta que tú no te das cuenta que alguien te habla de verdad, de quién es verdaderamente Dios, no empiezas a ser alimentado de verdad. Entonces, cuando alguien ha conocido a un Dios equivocado, como fue mi ejemplo, yo, por ejemplo, lo conocí equivocadamente desde pequeña. Entonces creces renunciando a ese Dios que te han presentado tan malo, malísimo, que lo único que quiere es castigarte. Entonces, tantísimas personas han crecido en esa enseñanza como yo, que cuando de verdad empiezan a escuchar hay que empezar a hablarles de una forma más liviana, decirle, no, es que ese no es el Dios. Es que te han presentado a un Dios equivocado, es que el que te presentó a Dios no lo conocía realmente. Y entonces ya empiezas a hablarle de quién es Dios, de quién es Jesucristo, por qué vino a este mundo, empiezas a decirle que es el pan de vida. Sin embargo, si hay otra persona que sí ha conocido a Dios de verdad, se ha apartado, y entonces le tienes que alimentar de otra forma diferente, ya tienes que empezar con un poquito más sólido, porque ya conocía, pero se ha apartado. Es como el otro día que hablé de Noemí, la mujer esta que vivía en Belén, se fue con su familia a Moab, se apartó de Dios, se fue a Moab. Moab era un lugar totalmente contrario a Dios. Moab quiere decir incesto, imagínate todo lo que se vivía en Moab. Y esa mujer con su familia se fue de Belén, que quiere decir la casa del pan, dejó a Dios y se fue a Moab. Se apartó de Dios, pero un día despertó y dijo, no, yo vuelvo a mi Dios. Yo vuelvo a la casa del pan, yo vuelvo a la casa de la alabanza. Y Dios la recibió, y Dios la recibió. Hay tantísima gente que ha vivido eso, hay tantísima gente que ha conocido a Dios, de verdad, de cómo es Él, de quién es Él, las cosas que hace en nuestras vidas. Y un día, por lo que sea, esta mujer Noemí se apartó porque pasó hambre y se fue a buscar trabajo, comida en Moab, en un lugar súper apartado de Dios. Y eso a veces pasa, hay personas que les pasa que viven circunstancias de su vida que los frenan, los echan para atrás y vuelven a su vida antigua. Y vuelven a buscar su vida antigua. Habían puesto la mano en el arado, pero de repente el arado se frena por una causa en tu vida, por un dolor, por una aflicción, sueltan el arado, miran atrás y se vuelven a su vida antigua. Pero un día de repente despiertan y quieren volver. Y a lo mejor coinciden contigo en tu trabajo, coinciden contigo en un medio de transporte, coinciden contigo a las puertas de una iglesia. Y a lo mejor te toca a ti hablarles de Dios, te toca a ti a darles ese alimento que un día recibieron, pero que dejaron a un lado. Entonces, ese alimento puede ser que tenga que ser un poco más sólido
que si tú estás alimentando a una persona que acaba de empezar. Pero para hacer eso tienes que dejarte alimentar todos los días por Dios. Todos los días, cada mañana tienes que ir a acercarte a Dios. Todos los días, sin dejar uno. Puede ser que un día pase una circunstancia que tengas que hacerlo un poco más tarde, no pasa nada. Pero todos los días tienes que acercarte a Dios y dejarte alimentar por Él. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, acercándote a Dios. Tú coges tu Biblia, la pones abierta, donde tú te vayas leyendo, donde tú ese día sientas que tienes que leer. Te puedes poner a orar primero puedes leer. Si oras, seguramente en esa oración Dios te va a llevar a que leas una porción que a lo mejor no te imaginabas que tú eras la que ibas a leer ese día. Y por ahí vas a recibir cada día tu alimento. Por ahí vas a recibir cada día ese nutriente que necesita tu alma para mantenerse viva ese día. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, porque ningún día nos vamos al trabajo sin desayunar. Y si no has desayunado, luego vas a comer. Sabes que luego al mediodía vas a comer. Y luego por la noche vas a cenar. O sea, ningún día nos saltamos las comidas. Ningún día decimos, bueno, es que hoy no me apetece comer. Es que hoy no he tenido tiempo de comer en todo el día. Nunca nos pasa. Pues a lo mejor si estás malo, sí. Si estás enfermo o no sé qué circunstancia puede pasar en tu vida, que un día no comas ni por la mañana, ni al mediodía, ni por la noche. Pero si en circunstancias normales, ni un solo día se nos pasa el saltarnos una comida. Desayunamos, comemos y cenamos. Al día siguiente desayunamos, comemos y cenamos. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Nuestro cuerpo pide comida para poder mantenernos fuertes, para poder irnos a trabajar, para poder vivir, para poder tener salud. Esa comida no nos la saltamos. ¿Por qué tantas veces decimos, hoy es que no tengo tiempo de leer la Biblia? No, hoy es que no tengo tiempo de acercarme a Dios. Es que no, voy a leer el versículo que me mandan por la mañana. Y ya con eso yo ya me alimento. No, porque para desayunar no nos comemos una galleta María Fontaneda y con eso ya vivimos el resto del día. El alimento tiene que ser diario, diario. El alimento espiritual tiene que ser diario, igual que el físico, porque nuestra alma también necesita nutrientes. Nuestra alma necesita ese alimento cada día para poder mantenerse fuerte, para que la fe no decaiga. Porque si tú no te alimentas cada día, si tú dejas de leer la Biblia, si dejas de orar, si dejas de tener esa intimidad con Dios, si dejas de acercarte a Dios cada día, poco a poco tu alma se va a ir debilitando, igual que el cuerpo físico. Si tú dejas de comer, poco a poco tu cuerpo se va a ir debilitando. Vas a estar más cansado, vas a tener más ganas de estar sentado que de pie, no vas a tener ganas de ir a trabajar, te van a faltar vitaminas, proteínas, y tu cuerpo se va a quedar anoréxico. Lo mismo pasa con el alma. Si tú cada día no la alimentas leyendo la Biblia y manteniendo una conversación con Dios cada día, tu alma se va a quedar anoréxica, perdida. No va a tener fuerza para tirar para adelante. No va a tener fuerza para mantener la fe. La fe se va a debilitar, porque la fe se alimenta también. La fe también la tenemos que alimentar. El otro día decíamos que la fe es como un músculo. Es como un músculo, es como los músculos de los brazos. Si tú todos los días, durante 20 minutos, media hora, estás levantando pesas, dentro de un año vas a tener así los brazos. Vas a tener unos bíceps que vas a parecer Conan. Pues con la fe pasa lo mismo, con nuestra alma pasa lo mismo. Si tú todos los días no la alimentas, si tú todos los días a tu fe no la refuerzas con el alimento, tu fe se va a quedar anoréxica. Si la alimentas cada día lees la Biblia, cada día mantienes una conversación con Dios y esa intimidad con Dios, tu fe le va a pasar como a tus bíceps, que se va a fortalecer, que va a parecer Conan tu fe. Tu fe necesita ser fortalecida cada día, tu alma necesita ser alimentada cada día. No podemos olvidarnos y decir un día, hoy no me da tiempo, y al día siguiente, hoy no me da tiempo, porque si eso te pasa varios días seguidos, o un día sí, otro no, luego dentro de 3 días no vuelvo a leer, poco a poco los días que no leas van a ser más abundantes que los días que sí leas. Porque tu alma se va a acostumbrar a no leer, tu alma se va a acostumbrar a no comer, y se va a ir debilitando y no va a tener ni fuerza para pedirte de comer. Tu alma también tiene hambre y tu alma te lo hace saber. En Jeremías dijo Jeremías, yo quiero callar, no quiero hablar, no quiero predicar. Él quería dejar de llevar el alimento de Dios al pueblo, quería dejar de hablar la palabra de Dios, porque eran rebeldes, no le hacían caso, y él dijo un día, es que yo ya no quiero hablar, pero es que tengo aquí dentro un fuego que me impide callarme. Tengo aquí dentro un fuego que necesita hablar de ti,
que necesita predicar. Ese fuego que era, ese alimento que tenía él ahí dentro, que él se estaba alimentando de Dios cada día recibía el alimento espiritual de Dios, pero ese alimento no se podía quedar ahí dentro, ese alimento estaba pidiendo salir. Y así tiene que ser con nosotros. Ese alimento que recibimos cada día, si tú cada día te esfuerzas por recibir el alimento espiritual, va a ser como un fuego dentro de ti que no va a poder estar ahí parado, no va a poder estar ahí callado, va a pedir salir. ¿Y por dónde va a salir? Por tu boca, hablando de Dios, diciendo quién es Jesucristo, alimentando a otros. Porque ese alimento no es para dejarlo ahí. Como dice la Biblia, quien guarda mi palabra. Guardar la palabra no es que te la guardas aquí para ti solo, no, es obedecerla, es amarla, es sentirla y luego ¿qué? Ponerla en práctica. Guardar la palabra es acoger la palabra en ti y luego llevarla a la práctica. Es alimentarte tú y alimentar a otros. Es que Dios te dice y tú haces. Eso es guardar la palabra. Y eso dice la Biblia, quien guarda mi palabra, ese es el que merece el estar con Dios, el que merece la vida eterna, quien guarda mi palabra. Quien ama a Dios, quien recibe el alimento de Dios, quien pone en práctica lo que Dios le ha enseñado. Quien da ese alimento que ha recibido de Dios se lo da a otros. Porque así tiene que ser. El alimento no es para que lo guardemos. Cuando caía el maná del cielo, no lo cogían y lo guardaban en la despensa. Se lo comían. Lo cogían, se lo comían ellos, se lo daban de comer a sus hijos. Y así hacían con el maná del cielo. Así tenemos que hacer con la palabra que viene del cielo. Cogerla cada mañana, alimentarnos y dar el alimento a otros. No nos lo podemos quedar con nosotros. Los apóstoles, en Juan capítulo 21, que es donde me estoy basando, los apóstoles creyeron que ya no podían acercarse a Jesús. Estaban viviendo un momento en el que Jesús ya había muerto, ya le habían crucificado, ya había resucitado, se le había presentado a un mogollón de gente. Y ellos de repente, ¿qué pensaron? Ya no podemos, ya no tenemos aquí a Jesús, ya no podemos acercarnos a Él. ¿Ya qué va a ser de nosotros? Que ya no tenemos a Jesús con nosotros. ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién nos va a alimentar cada día? Cuando ya Jesús les había advertido. Sí, yo me voy, pero os voy a dejar aquí uno como yo. Os voy a dejar al Consolador. ¿El Consolador quién era? El Espíritu Santo. Ellos se lo habían escuchado decir a Jesús 1000 veces. Yo sí, voy a morir, voy a resucitar, me voy a ir, pero voy a dejar a uno como yo. Se lo habían dicho y aun sabiéndolo, dudaron. En el capítulo 21 vemos, en ese momento en que ya Jesús no está con ellos, ha resucitado, se les ha presentado, pero ellos están solos. ¿Y qué dice Pedro? Pues yo me voy a pescar. O sea, tú en el momento, en una noche oscura, estaban solos esos 7 discípulos de Jesús, y era de noche, y dijeron, en esa oscuridad de la noche, esto nos habla de ese momento, fíjate que habla de la noche nos habla de ese momento doloroso que ellos estaban viviendo, un momento de oscuridad en sus vidas, ese dolor de saber que Dios había muerto, había resucitado, pero ya no iba a estar con ellos. La noche nos habla de ese momento oscuro en la vida que a veces vivimos, que estamos pasando por circunstancias que nos desagradan, que nos duelen, que te has quedado sin trabajo, te ha sobrevenido una enfermedad que tienes que estar en tratamiento, que a lo mejor te impide hacer cosas. Momentos en la vida de oscuridad que a veces nos tientan, esos momentos nos tientan a volver atrás, como pasó con los discípulos. Esa noche oscura que era en sus vidas, que era estar lejos de Jesús, que ellos creían que iban a estar lejos de Jesús, les tentó a volver atrás. Soltaron por un momento la mano del arado de donde Dios les había dejado, Dios les había encaminado en el camino correcto. Pero ellos en esa noche de angustia decidieron volver atrás. Y Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y el resto dijeron, pues nos vamos contigo. Se estaban siguiendo a Pedro en vez de seguir a Jesús. Hubo un momento en ese dolor, en esa noche oscura de sus vidas, que decidieron el resto de discípulos seguir a Pedro en vez de seguir a Jesús. Jesús les había dejado miles de enseñanzas, les había hablado por parábolas, les había revelado el significado de las parábolas, habían visto milagros, habían visto tantas cosas que Jesús había hecho, que aún así, cuando Jesús no estaba físicamente con ellos, decidieron seguir a Pedro. Y eso nos pasa a veces en esas circunstancias malas.
en esas circunstancias que vivimos dolorosas, que no nos gustan, que esas noches oscuras en nuestra vida, que no sentimos a Dios por unos instantes, unos días, unos meses, decimos, es que yo no siento a Dios, no le escucho. ¿Cuántas veces no he escuchado yo eso a personas decir, es que Dios se ha callado, no me habla, no le siento, es como si no estuviera, pero está. No lo sientes, no lo oyes, pero está. Pero ellos no sentían a Jesús, no le oían, no le veían y creyeron que no estaba. Y decidieron volver atrás. Y los otros le siguieron a Pedro. Y eso nos pasa a nosotros. En esas circunstancias que no escuchamos a Dios, que no le vemos, tenemos la tentación de seguir otra cosa muy diferente a lo que Dios nos ha mandado. Ya sea seguir nuestro trabajo, dedicarnos más horas a nuestro trabajo. Si ya teníamos un trabajo de lunes a viernes, decidimos, bueno, pues me cojo este de fines de semana. Si total es que no escucho a Dios. Cuando Dios me diga que deje esto, yo lo dejaré, pero es que no lo estoy escuchando. En esa circunstancia, en esa negrura de esa noche de tu vida, no te pongas a hacer algo que no debes. Es como tomar una decisión en un momento de calentón. O sea, tú estás cabreado con alguien y en ese momento de cabreo tomas una decisión. Es lo peor que puedes hacer. Tomar una decisión en el momento en que tu mente no está clara. Ellos tomaron una decisión en un momento doloroso en que sus mentes y sus corazones no tenían nada claro. Cuando estemos pasando por un momento de una circunstancia que no nos aclara nada, es mejor esperar. Porque aunque no escuches, no sientas a Dios, Dios está ahí. Ellos no escuchaban ni sentían a Jesús, pero Jesús estaba en la orilla. Y cuando le vieron, en el amanecer llegó Jesús, dice. Jesús estaba mirándolo todo. Estaba viéndolo todo y estaba diciendo, si les he estado alimentando durante 3 años y medio, si les he estado enseñando, han visto milagros, han visto que todos se los he contado a ellos, que les he enseñado qué deben hacer, y ahora llega la noche, ven que no estoy aquí porque la noche les confunde, y de repente se ponen a hacer lo que hacían antes, lo que yo les dije que dejaran de hacer, que yo pasé por delante de sus barcas y les dije, dejadlo todo y seguidme. Yo ya les dije en su momento que lo dejaran. ¿Por qué en esta noche de aflicción vuelven a su vida antigua? Pero si yo estoy aquí, si yo les dije que me iba, pero les iba a dejar a alguien como yo. Yo ya les dije que dejaran su vida antigua y me siguieran. Dios te dijo en ese amanecer que dejes tu vida antigua y le sigas. En el momento de aflicción no vuelvas a tu vida antigua, porque ya Dios te dio una orden. Dios ya te dijo en su momento que dejaras eso que estabas haciendo y le siguieras. Que Dios te va a alimentar tu alma y va a alimentar tu espíritu y va a alimentar tu vida física, tu cuerpo físico. En la noche de tu vida no vuelvas a tu vida antigua. No tengas la tentación. Las aflicciones nos tientan a volver atrás, nos tientan a parar, nos tientan a frenar, nos tientan a alejarnos de Dios, porque no le vemos, no le escuchamos, pero Dios en el silencio también está haciendo cosas. No es que Él esté en silencio, es que nosotros no le oímos, porque la noche nos tapona los oídos, porque la noche de nuestra vida nos tapona los oídos, y la noche de nuestra vida lo único que intenta hacer es que volvamos a la vida antigua. En esas noches de nuestra vida, párate, como dice la Biblia, párate y mira qué camino el que tienes que seguir. Las sendas antiguas, la de Dios, que ya Dios te dijo en su momento lo que debías hacer. No olvides lo que aprendiste en la luz cuando estás en la oscuridad. Eso lo dice mucho mi marido, el pastor Paco Rubiales. Lo que aprendiste en la luz, mientras todo te iba bien, al lado de Dios, mientras escuchabas a Dios, leías la Biblia y la Biblia te revelaba tantísimas cosas. Todo lo que aprendiste en la luz, cuando llegue la noche, cuando llegue la oscuridad de tu vida, no lo olvides. Porque en ese momento es donde te va a hacer falta. En ese momento va a ser la luz que te va a iluminar en esa noche oscura, en esa aflicción, en esa circunstancia. No lo olvides, el alimento que recibiste en la luz, que te siga alimentando en los momentos de tristeza, en los momentos de oscuridad. No lo olvides eso nunca. No tengas la tentación de volver atrás en las circunstancias malas. Todo lo contrario, párate y mira, observa, espera, porque Dios está ahí. Aunque tú no lo veas, Dios está ahí. En el amanecer lo vas a ver. Cuando venga otra vez la luz a tu vida, vas a volver a verle. Tú espérate, que Dios está ahí. Aquí lo vemos. En este pasaje lo vemos. Estaban en la oscuridad absoluta de la noche y volvieron a su vida antigua. Empezaron a buscar el alimento físico por sus medios. Por los medios que tenían en su vida antigua, se fueron a buscar el alimento físico. Lo que ellos habían dejado por Jesús, lo volvieron a agarrar para buscar el alimento físico. O sea, lo que habían aprendido en la luz, se les había olvidado en la oscuridad.
Lo tenían ahí, pero no lo habían llevado a cabo, no lo habían traído a memoria. Se olvidaron que si buscas a Dios primero, lo demás viene por añadidura. Se les olvidó que lo primero es Dios, que Dios es el alimento, que no tienes que soltar el arado, no tienes que quitar la mano de tu arado para mirar atrás, tienes que seguir mirando al delante. ¿Que viene una noche oscura? Párate, no tomes decisiones en ese momento malo. No hay nada peor que tomar una decisión en un momento de dolor, o en un momento de cabreo, o en un momento de tristeza. Párate, que todo se tranquilice. Que todo se tranquilice, y cuando todo se tranquilice volverá la luz del amanecer, y con el amanecer volverá Jesús, como dice en este pasaje. Ayer lo vimos, en el programa para mujeres lo vimos. Cuando has madurado, lo vimos con la mujer de flujo de sangre y la niña, la hija de Jairo. Cuando has madurado en Dios y ya puedes dar fruto, pasa algo que te tienta a volver atrás. Estos apóstoles estaban maduros, habían aprendido, habían sido alimentados, y de repente pasó la circunstancia que Jesús murió, resucitó, creyeron que ya no iban a estar solos y se vieron tentados a volver atrás. Pero Jesús llegó en el momento oportuno, y esto lo leemos en el versículo 4 del capítulo 21 del libro de Juan. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjate, estaban tan confundidos por el dolor que Jesús estaba ya ahí y no lo reconocieron. Vieron que había alguien y no lo reconocieron. Pero Jesús estaba ahí. Demostró que ellos sin conocerlo, sin verlo por la oscuridad, demostró que Jesús estaba ahí. Él siempre está. Lo que pasa es que nuestros ojos muchas veces no lo ven. Por lo que sea, muchas veces no lo ven. Pero Jesús siempre está. Y aquí lo dice. Con su presencia les recordó que debían seguir siendo alimentados. La hija de Jairo, cuando resucitó, tuvo que ser alimentada, mandó que se la alimentara. Jesús volvió, les abrió otra vez los ojos en el amanecer y les recordó que tenían que seguir siendo alimentados. Haber estado 3 años con Jesús fue mucho alimento, pero las cosas de Dios, el alimento de Dios tiene que ser constante. Esos 3 años no bastaron para seguir adelante. Jesús, con su presencia aquí, les dio a entender: no, si tenéis que seguir siendo alimentados. Si vosotros no podéis seguir por vuestra cuenta, porque estáis demostrando que yendo por vuestra cuenta volvéis a vuestra vida antigua. Estáis viviendo en una noche oscura, buscando alimento donde no lo hay, buscando alimento donde no debéis buscarlo. Y esto se lo demostró así, que debían de seguir siendo alimentados, aunque Él no estuviera. Debían agarrarse a ese que era como Él, que había dejado, que es el Espíritu Santo, y seguir siendo alimentados por Dios, para poder ellos alimentar. En el versículo 5 y 6 leemos: Jesús les hace ver que lejos de Él no hay alimento. En el versículo 5 y 6 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Fíjate, para que vieran lo que había, que sin Él no hay alimento. Le dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. O sea, Jesús estaba haciéndoles ver que lejos de Jesús no había alimento, no había nada que comer. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto nos habla, y con esto les quería dar a entender que sin Él no tenían alimento. ¿Tenéis algo que comer? Le dijeron: no. Ellos solos, por su cuenta, buscándose la vida en esa noche oscura, no habían conseguido ni un mísero boquerón. Habían tirado las redes, hartos toda la noche de echar las redes, y las redes salieron vacías todo el tiempo. Ni un boquerón, ni una sardinilla sacaron en las redes. Y Jesús le dijo: echad la red a la derecha, porque sois unos cabezones. Echad la red a la derecha, que vais a hallar. Cuando ellos ya vieron a Jesús, le escucharon y obedecieron a lo que él le decía, entonces fue cuando hallaron el alimento. Entonces fue cuando sacaron la red llena de peces, y no de boquerones ni sardinillas, sino de peces grandes. Dice que eran peces grandes lo que sacaron. Pero primero, ¿qué tuvieron que hacer? Mirar con fe, reconocer a Dios, reconocer a Jesús, escucharle y obedecerle. Entonces fue cuando sacaron la red llena de peces. El único alimento te lo da Jesús. El único alimento es Jesús. No solo te lo da, sino que Él mismo es el alimento.
les hace ver que su guía es imprescindible. O sea, no solo el alimento es imprescindible, el alimento de Dios, que es Jesucristo, sino la guía de Dios es imprescindible. Tú no puedes moverte por tus instintos, no puedes moverte por tus razonamientos, no puedes moverte por tus pensamientos. La única guía imprescindible en este mundo y que te va a hacer dar fruto es la guía de Jesús. Y aquí lo estamos viendo. Ellos solo no produjeron alimento. Ellos solo no sacaron nada en las redes. Tuvieron que ver a Jesús, reconocerle y obedecerle. Y cuando ya le obedecieron, hicieron lo que Él les dijo, sacaron los peces. Sacaron la red llena de peces. En el versículo 9 dice que Jesús les vuelve a demostrar que solo Él tiene el alimento físico y el del alma. En el versículo 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando ellos vieron a Jesús, le reconocieron, obedecieron y fueron a Él, Él tenía el alimento. Les hizo ver que su guía era imprescindible, que con su guía iban a obtener muchísimos más peces de lo que ellos iban a conseguir solos. Y no solo eso, sino que al acercarse a Jesús, el alimento físico también iba a estar. Cuando ellos pusieron a Jesús el primero, la obediencia a Jesús lo primero, Jesús le dio el alimento por añadidura, el alimento físico. Les dijo, traed los peces que acabáis de sacar. O sea, el fruto que vais a dar a raíz de mi guía no es fruto que vosotros hayáis buscado solo, sino por mi guía, por mí y para mí. Vuestro fruto es mío. O sea, esto nos habla de que, sí, sacaron las redes llenas de peces, pero nos habla de que las redes espirituales las tenemos que echar donde Dios nos diga para ser pescadores de hombres. Lo dice la Biblia. Dijo Jesús, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y cómo vas a ser pescador de hombres? Dándoles el alimento, presentando a Jesús. Jesús es la red. Y dice que la red no se rompió. Sacaron muchísimos peces, grandes peces, y la red no se rompió. La red es Jesucristo, el alimento es Jesucristo y jamás se va a romper. Por más que tú tires la red, jamás se va a romper. Porque Él es mayor que cualquier hombre, es mayor que cualquier circunstancia, mayor que cualquier problema que se pueda presentar. Tú tiras la red, el alimento espiritual que es Jesucristo. Dice en el versículo 12, les dijo Jesús, venid y comed, o sea, acércate a mí, ven a mí, que yo te voy a dar el alimento. Ellos estaban preparados, habían sido alimentados, habían madurado en las cosas de Dios durante 3 años y medio, sí, pero una circunstancia les hizo echar para atrás. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque si les pasó a ellos, que estuvieron apegados físicamente a Jesús, le vieron en carne y hueso durante 3 años y medio, y cuando les vino este mal de separarse de Él, tuvieron la tentación de volver atrás, eso nos puede pasar a nosotros. Y Jesús nos dice, venid y comed. Y esto te lo puedes aplicar cada día de tu vida. Ven y come, ven y come. Esto nos dice, acércate a Dios y come de Él. Cómete la palabra, cómete todo lo que es Él. Jesús es pan de vida, es comértelo a Él, es integrarte en Él, espiritualmente hablando. Venid y comed, cada día te tienes que acercar a Él. Solo en Jesús hallarás el alimento verdadero, el alimento eterno. A Jesús no le hizo falta los peces que pescaron para darles el alimento. Les hizo ver con esto, les hizo ver lo que serían en un futuro. O sea, él no le dijo traer los peces porque le hiciera falta para darles de comer a los apóstoles. Ya no le hizo falta en la alimentación de 5.000. Y mucho menos ahora le iba a hacer falta con 7 apóstoles que había ahí. Pero con esto les hizo ver lo que ellos iban a ser en un futuro. Pescadores de hombres, su encargo sería alimentarlos de mí, de mi palabra. Ese iba a ser su encargo a partir de ahora. Y de este encargo te voy a volver a hablar a las 12, porque vamos a hacer una paradita con unos minutillos musicales. Vamos a parar, nada, a las 12 volvemos, son menos 10, pues 10 minutillos. Vamos a parar para poner un tema musical y vamos a volver de nuevo a las 12. No te lo pierdas, ahora vamos a ver la segunda parte de Jesús, que es el verdadero alimento, es el pan de vida que nunca puede faltar en nuestra mesa espiritual. Cada mañana el mejor desayuno es Jesús, que es el pan de vida. Esas tostadillas por la mañana de Jesús, que es nuestro pan. Vamos a ver la segunda parte a las 12, no te lo pierdas, te estaré esperando.